bienvenidos a mi canal, soy Iris y este es el último wrap up que saldrá en el 2022 porque ya se nos terminó el año y son los libros que leí durante noviembre. Fueron 8 libros y pues la mitad fueron en físico, la mitad en digital. El único orden en esto es que primero les voy a decir de los físicos y luego de los digitales porque no hay otro orden, ¿ok? El anuario de Heartstopper de Alice Oseman. Este fue un envío editorial y desde que lo recibí dije, oh my god, y lo empecé a leer. Y luego lo dejé a la mitad porque dije, no, o sea, es que de un jalón me leí como 70 páginas. Y dije, no, o sea, con calma, voy a irmelo dosificando. Y así fue. No me gustan tanto los libros extras que salen como para el fandom, porque siento que muchas veces se aprovechan como de ese fandom, de que la gente va a comprar las cosas, que lo que sea, simple y sencillamente por el nombre que aparezca en la portada. Por suerte nada que ver en este caso, porque creo que es un libro que todo fan de Heartstopper disfrutará muchísimo, porque tiene contenido extra que de verdad aporta a la historia y no es solo como, ay, esto me sobró, se quedaron en los borradores, lo voy a meter. No. Primero que nada, lo que hace Alice es contar cómo fue evolucionando su historia, cómo pasó de ser pues un webcómic a una serie de Netflix año con año, que fue ocurriendo en 2018, 2020, 2019, así como fue el proceso. También nos muestra la evolución de su dibujo, de los diseños originales a cómo terminaron siendo. O sea, por ejemplo, esto. Y se nota mucho cómo fue cambiando su estilo. Por ejemplo, las líneas de los contornos se fueron suavizando. Y referente al dibujo hay, por ejemplo, un extra de cómo podríamos dibujar a los personajes, que no lo voy a intentar porque no soy buena para eso. Tiene un test para que sepamos como si eres más de Charlie o más de Nick. Y de los extras de personajes, tanto de los queridos como de los odiados, historias extras como la de los profesores. En el volumen 3 hay algo sobre esos profesores en París y aquí nos dicen, bueno, qué pasó después de eso. También está una tira extra de Tara y Darcy, ilustraciones de universos paralelos, en fin, me encantó. Este creo que fue el primer libro que terminé en noviembre. Y es Estos monstruos a los que amamos, de Andrea Tomé. Andrea Tomé ya la tenía en el ojo por Desayuno en Júpiter, pero esta fue mi primera experiencia leyéndola y fue una muy buena experiencia. Es una historia que transcurre en Estados Unidos en los 90s y tenemos a Henry y a Cass. Cassie es una chica que tiene un TCA y una mejor amiga llamada Nora y han sido súper cercanas, pero bueno, ambas comparten ese TCA, ya no viven en el mismo estado y a Nora la van a internar debido a cómo ha evolucionado su salud. Casi quiere ir a verla y decirle cómo se siente hacia ella, pero no tiene forma de llegar, así que le pide a Henry, un chico que ni siquiera es su amigo, sino un conocido, que la lleve a Texas y hacen pues un acuerdo y van porque Henry ya tenía planeado ir a Texas. Lo que casi no sabe es que Henry es un vampiro. No es un vampiro tan antiguo, tiene unos, no me acuerdo la cantidad exacta, pero digamos unos 60 años de que se convirtió, pero sigue luciendo como un chico de 18 años. Y Henry sigue sin poder adaptarse a ser un vampiro, porque pues toda su familia, la gente que quería, ha ido muriendo en esos años y él no puede morir. Y de hecho él aborrece la inmortalidad, no la quiere porque tiene que estar atado a ese destino cuando le ha arrebatado a su familia. Así que esta historia transcurre en 2 tiempos, en el presente, en la carretera, y en el pasado, donde vemos cómo es que Henry terminó convirtiéndose en vampiro. Y es una historia bien melancólica, sobre todo ese final, porque Henry no puede dejar atrás lo que pasó.
sus sueños, cómo era su vida. Claro que pues la idealiza un poco y en algunos momentos pues digámosle que ya se ha creado una idea sobre ciertas personas por el paso del tiempo y lo ha hecho también para poder sobrellevar lo que le ha ocurrido. Pero odia ser un vampiro, odia la inmortalidad, odia perder a todas las personas que ha amado y que solo quede él. Y eso me pareció tan triste, tan nostálgico. Sí, me apachurró el corazón este libro. También terminé un libro que quise leer por la época mundialista y todo, y que ya mencioné en mi video sobre libros de fútbol, y es Parque Asturias de Juan Carlos Quesada. Este se me antojaba desde ese tiempo porque sabía que hablaba de fútbol femenil y me lo compré. Está en oferta en el sótano, me costó creo que 135 y lo empecé a leer por ahí de septiembre y la verdad es que lo paré porque me di cuenta de que no recordaba gran cosa de la sinopsis, en el sentido de que yo me fui con ¡ay, fútbol femenil! Y sí, pero resulta que esta es una historia que transcurre en finales de los años 20 y pasa en México y en España durante la Guerra Civil. Y a mí la Guerra Civil española es una época que no me gusta leer, se me hace súper triste, súper dolorosa, sobre todo por quienes fueron los que perdieron la guerra y los fascistas que se impusieron. Y ya lo comenté en un video anterior, a mí me traumó una escena del laberinto del fauno, entonces como que peor tantito, pero pues dije, no, ya lo voy a retomar, y lo retomé y se me hizo súper hermoso. Les digo, hay una trama que transcurre en España con dos hermanos, uno de ellos se va a la guerra mientras el otro se queda en las montañas con su abuelo y toda la cosa. Y por el otro lado tenemos a María, una niña que vive en Coyoacán y pues su papá siempre se va los domingos a ver el fútbol, pero ella no entiende muy bien pues como que ¿y qué es el fútbol? Y un día su papá la lleva al Parque Asturias para que vea y María se enamora por completo del fútbol, se enamora y decide que no solo va a apoyar al Atlante toda su vida, sino que ella quiere jugar fútbol. Ella quiere bajar al campo de juego y portar la playera del Atlante. Y pues es de eso, ¿no? De que quiere hacer un equipo de fútbol infantil femenil. Y me gustó mucho, pero creo que, queda claro desde un inicio que en algún punto estas dos tramas se van a cruzar. Pero cuando se cruzan, para mí hay cosas que se vuelven muy apresuradas y como que no sentí que sobre todo al inicio terminaran de encajar bien. Y el final, el final no voy a decir que es malo porque no, es un buen final, pero me dolió. Creo que si viera al autor le reclamaría por ese final porque me dolió. Pero, estuvo muy lindo el libro. Nada más que sí, cuando se cruzan las dos tramas, hay un bajo. También terminé Tierra Roja de Pedro Ángel Palou, que fue la lectura de este año de BookTube El Grito de Guerra. Todavía no hemos hecho la charla, pero yo dije, no, yo en noviembre lo acabo porque lo acabo. Y así fue. Esta es una novela sobre Lázaro Cárdenas, aunque más bien diría que es específicamente sobre su sexenio, porque al inicio pues solo hay como un capítulo o dos sobre pues el inicio de vida de Lázaro Cárdenas, de dónde venía, su entorno, su vida personal. En realidad está más centrado en su gobierno. Vi un comentario en Goodreads que decía que este libro permitía conocer a Lázaro Cárdenas más allá de esta figura inalcanzable y perfecta que nos han enseñado en la historia, sino a verlo como una persona, como un ser humano, con luces y defectos. Y así, pues no coincido para nada, porque para mí el Lázaro Cárdenas que aquí nos muestra, pues es un ser demasiado perfecto. Bueno, claro, tiene sus cosas, pero en realidad nos muestra a un Lázaro Cárdenas muy, muy bueno. Yo no estoy diciendo que esté mintiendo, a lo mejor Lázaro Cárdenas sí era una muy, muy buena persona, pero para mí no pone tanto el foco en como esos defectos o esos errores que pudo cometer. No, nos lo muestra como una persona
muy buena, muy noble, o sea, muy ensalzándolo en este libro. También es un libro que se divide en dos tramas, aunque transcurren al mismo tiempo. Por un lado vemos a Lázaro Cárdenas en su gobierno, ya saben lo que conllevó, pues echar al jefe máximo, los refugiados españoles, la expropiación petrolera, luchas sindicales, todo eso aquí está. Y por la otra trama es de Filiberto García, el protagonista del complot mongol, quien es pues un policía que de pronto le encargan misiones, pues espiar a los rivales de Lázaro Cárdenas que quieren hacer como un golpe de estado y cosas así. Lo que hace con Filiberto García es una manera de mostrar el contexto, cómo era el país en aquellos años. Hay menciones a Agustín Lara, Pedro Infante, Guti Cárdenas, películas que se estrenaban en el cine, por ejemplo, de estas, ¿cómo se les llama? Bueno, cuando Cantinflas hacía Carpa, es como una manera de decirnos cómo era la vida cotidiana en aquellos años, pero yo nunca sentí que esas dos tramas terminaran de encajar bien. Es como si hubiera querido unir dos libros en uno solo, ¿entienden? No está mal, no me disgustó el libro, sin embargo tampoco me encantó. Solo pues estuvo entretenido. Hay algunas cosas que me hubiera gustado que se desarrollaran más. Está mucho más centrado en su faceta como gobernante que en su faceta como persona. Sí hay como comentarios de la crianza de Cuauhtémoc Cárdenas y de su hija Alicia y eso, pero pues o sea, estuvo bien, pero hasta ahí. Terminé 2 audiolibros. El primero fue Balón Dividido de Juan Villoro, que también lo mencioné en mi video de libros sobre fútbol. Y este es un libro pues de no ficción de Villoro, en donde hay como muchas reflexiones, comentarios, anécdotas de cosas que ha vivido con el fútbol. Hay un humor muy irónico que desafortunadamente siento que el narrador del audiolibro no logra captar. Me hubiera gustado leerlo y no escucharlo porque sí, el narrador no me convenció mucho, pero bueno, o sea, estuvo entretenida la lectura y hay cosas que, o sea, en primer lugar me di cuenta de que un montón de cronistas deportivos han leído este libro porque pues sí, hay cosas que mencionan que ya lo había leído como en otras columnas o así, y se nota que lo citaron o de ahí lo retomaron. Y por ejemplo, ven que es que no me acuerdo quién, pero fue de Morena, o sea, es que no me acuerdo si fue diputada o senadora, pero que pidió que comparecieran de la Cámara John de Loisa para explicar el fracaso de las elecciones, como de, o sea, para bien o para mal, la Femex Food es una entidad privada. El gobierno no tendría por qué llamarlo a rendir cuentas, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver. Bueno, pues el caso está en que en el libro Villoro cuenta, o sea, el libro cierra como en el 2000, antes del Mundial, no, cierra antes del Mundial de Brasil, creo, porque no menciona el campeonato de Alemania. Entonces, lo que él dice es que, sí fue el campeonato de Alemania. Bueno, o sea, menciona el último mundial que fue Aguirre y que dice que cuando eliminan a México, un diputado, no me acuerdo de qué era, si del Verde, creo, no me acuerdo, quiso que Javier Aguirre fuera a rendir cuentas y así como de, o sea, no avanzamos, sigue la misma estupidez, pero bueno. Y creo que el capítulo que más me gustó es cuando hablan de Aguirre, porque, bueno, de lo que menciona Villoro, porque no puedo generalizar de todos, de lo que menciona Villoro, Aguirre parece de los pocos que sí tienen una conciencia de clase, en el sentido de que él habla de la importancia de que los futbolistas se sindicalicen, que es algo que hay en muchos otros países. En España hay un sindicato, en varios países de Latinoamérica los futbolistas están sindicalizados y a lo mejor habrá quienes digan, ay, pero si los futbolistas ganan un montón de dinero, ¿cómo se van a sindicalizar? Pero es que esta sindicalización estaría pensada para apoyar a los futbolistas de segunda y tercera división, que son muchas veces los que no cobran bien o los dejan meses
sin recibir un sueldo, tienen muchos problemas, entonces como que es importante esta sindicalización, pero habla de que, bueno, cuando se ha tratado de hacer, muchos futbolistas se echan para atrás y es como de, ¡ay no, un sindicato, no! O sea, ¡qué espanto! Y también mencionó una cosa, y es que, digo, claro, las cosas pueden haber cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, en este mundial, que un jugador de Argentina dijo, no, pues hablé con mi terapeuta o no sé qué, y eso es genial. Pero, y vi comentarios así como de, no, pues es que los futbolistas mexicanos necesitan hablar con su terapeuta y no sé qué. Y en el libro Villoro explica, les digo, esto ya pudo haber cambiado, que en la Femex Food, la selección mexicana no tiene terapeuta. ¿Por qué? Porque los futbolistas no creen en eso, no están dispuestos como a hablar de sus emociones y todo, lo rechazan por completo, y quien cubría esa función pues es Aguirre en ese momento, ¿no? Y como que te explicas muchas cosas y habla sobre por qué los futbolistas, pues esta idea de jugamos como nunca, perdemos como siempre, o sea, está muy interesante cómo lo cuenta. Yo en general pues me divertí con el libro y con las anécdotas, pero digo, el narrador no me gustó. Otro audiolibro que terminé es Come Tierra de Dolores Reyes. Este libro se me antojaba desde hace tiempo y bueno, ya me aventé el audiolibro y llegué con una idea equivocada de la sinopsis, porque yo tenía la impresión de que era la historia de una niña y no, o sea, ya Come Tierra pues es mayor. Lo que pasa es que sí inicia cuando es una niña, y es que nuestra protagonista es una, ¿cómo decirlo? Como una vidente que si come la tierra o sea, una tierra en específico, bueno, no me refiero del tipo, sino por ejemplo la última tierra que pisó cierta persona, ella puede ver a esta persona, o sea, son desaparecidos, pues saber si están vivas o no, en dónde, y habla pues sobre eso, ¿no? Sobre los feminicidios, sobre las desapariciones, sobre el dolor de las personas, de los familiares. La verdad es que el libro me empezó a gustar por ahí de la mitad. El inicio no me convenció tanto. Les dije, tuve que ajustarme porque yo pensaba que la novela estaba protagonizada por un personaje infantil y pues no, dije, bueno, está bien, simplemente yo pensaba que iba a ser de otra manera. Y para mí se pone buena hasta la mitad y el final se derrumba también un poquito, pero la segunda mitad es lo que a mí me gustó de este libro. O sea, estuvo bien, pero hasta ahí. Me acuerdo que Alejandra de Sputnik la reseñó como un libro que está bien, pero al que se le notan las costuras. Y sí, o sea, me queda claro que eso es lo que pasa con este libro. También terminé Las Aguas Flacas de Agustín Yáñez, que fue la lectura de noviembre en Leer en Compañía. Y esta es una novela rural. Y esta es una novela sobre la vida rural en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Al inicio, bueno, es que el libro nunca te da una fecha exacta de en qué año está situado todo. Entonces cuando yo lo empecé estaba como de, ¿pero esto en qué año es? ¿Es antes de la Revolución? ¿En la Revolución como tal? Hasta que después nos dicen que es en los años posteriores. Todo transcurre en una zona que se llama Tierra Santa y que es pues como una ranchería. Así súper aislada del mundo. Es un lugar ficticio, pero lo podríamos situar, no sé, en los Altos de Jalisco, porque el autor es de Jalisco o era de Jalisco. Y se le llama Tierra Santa a esta zona porque los ranchos y los lugares tienen nombres como Belén, Betania, lugares bíblicos, y hay varias referencias a personajes bíblicos como Miguel Arcángel. Es una novela coral que llegamos al acuerdo en el club, que se pone mejor en el segundo capítulo porque en el inicio no sabes ni para dónde va la cosa. Y en el segundo aparece el que llamaríamos el villano, que es Epifanio, el cacique del lugar, el que tiene pues como sometidos a todos estos lugareños, que los tienen endeudados y toda la cosa. Pero
él será un tipo de lo peor, pero que bien narra. O sea, el tipo es de esos que te caen mal, que es un hijo de su tal por cual, pero que tiene un cierto carisma, un cierto cinismo y hace que sea divertido leer sus partes. También narra Rómulo, narra Madre Matiana y Merced. Hay dos partes que a mí me parecieron las mejores. Bueno, a ver, tres partes que a mí me parecieron así como lo mejor, lo mejor. La descripción del parto de Merced te va a dar un escalofrío de horror. Porque un juicio, así lo voy a decir, un juicio. Y lo que pasa con la máquina de coser. O sea, cuando pasas como de ¿qué? O sea, es una cosa súper rara, pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo. Y es que yo no creo que haya como tal una crítica a la religión, sino más bien como a la superstición y a cómo esta religiosidad puede ser aprovechada por otras personas para explotar a la gente. Después de que terminé la novela, leí un tweet y sentí, no creo que estuviera pensado en eso, pero como que encajaba con la Iglesia de la Luz del Mundo por cosas que hace Epifanio. En fin, estuvo muy buena esta lectura. Y otro que terminé también, ya tiene recién en el canal, y es Señor Séptimo, de Priest. Esta es la tercera, la cuarta novela Dan May que leo de Priest. Y sigue siendo mi absoluta favorita Chapeau-Lang. Creo que es lo mejor que he escrito. Dicen que es la novela favorita de Priest. Yo la entiendo. Porque si yo hubiera escrito esa cosa, habría dicho de aquí me retiro porque soy incapaz de escribir algo tan superior como esto. Pero, Señor Séptimo es la precuela de Vagabundos Lejanos. Yo lo leí en orden inverso, pero pues no afecta para nada. O sea, la única ventaja de leer primero esta y no Vagabundos Lejanos es que conoces el pasado del Shou Zixu y sabes como por qué actúa como tal y que fue de su Zixun. No es su Zixu, ¿quién es el Zixu? Bueno, de su hermano menor marcial. Y aquí tenemos a Jinbei Yuan, quien era el príncipe de Nanyang. Y pues él muere joven. Con el pelo blanco de las preocupaciones y todo. Él tenía una relación súper cercana, intensa con Helianji, quien en el momento de su muerte pues era el emperador. Y se conocían de toda la vida. Y Jinbei Yuan lo ayudó a llegar al poder, pero bueno, pasaron cosas. Y pues de Helianji pues a Bei Yuan. Y al principio Bei Yuan no quiere tomar el agua el agua que hace que pierdas la memoria a la hora de entrar en el círculo de reencarnación y puedas tener una nueva vida. Así que como no lo hace, empieza a reencarnar como animal, siempre recordando lo de sus vidas pasadas. Así que llega un momento en el que él dice, el horror, ya no quiero. Y bueno, un personaje hace que esta nueva reencarnación sea un poco más como un renacimiento, porque vuelve a su primera vida pero siendo un niño, recordando todo lo que vivió antes. Y él decide que pues renacer por séptima vez es muy complicado, no quiere volver a vivir tanta intriga, no quiere no sé qué, entonces va a llevarse la vida leve, lo cual sería mi postura si a mí me tocara eso, la verdad. Pero pues las cosas no salen exactamente como piensa, porque ocurren ciertos cambios en esta vida y uno de ellos es la presencia de Gushi, el gran chamán, o mejor dicho, el heredero del gran chamán, quien es llevado a la capital como una especie de rehén político por unos 10 años y pues ahí empiezan a convivir y Jinbei Yuan sí se involucra en intrigas palaciegas a favor de Helianji, pero de otra manera. Y, ay, Dios mío, hay muchísima política aquí, muchísima. O sea, me aventé Chapeau-Lang, Kijek, y ahora estoy con Kyung-Kyu, que igual estoy saturada de política, pero bueno, o sea, te amo, Priest. ¿Qué puedo decir? La verdad es que me gustó mucho. Los dos últimos extras son la cosa más poética que se pueden imaginar. Esa declaración de amor, yo estoy así de... ¡qué hermoso!
Pero pues sí, hay muchísima política. Y ya, eso fue todo lo que leí a lo largo de noviembre. Ya me fui como hilo de media. Espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por verme y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.